Hola chicos, espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a revisar la clase de protocolos de abdomen parte 1. Comenzamos. Bien, una de las consideraciones que tenemos que tener presente al momento de planificar o de revisar los protocolos de abdomen son las limitancias anatómicas dispuestas que hay en este sector. ¿A qué me refiero? A que tenemos mucho movimiento autónomo, mucho movimiento respiratorio autónomo y forzado, ya sea inspiraciones profundas como expiraciones profundas, lo que nos limita a que haya una complicación en limitantes de movimiento en este sector. Por ende, tenemos dos grandes grupos que son las limitantes cardíacas y las limitantes respiratorias. Con respecto a ambos movimientos, es importante considerar de que se va a presentar uno de los movimientos que vimos en la clase de artefacto, que es el artefacto fantasma o el artefacto por movimiento, que se produce por una posición errónea espacialmente, lo que conlleva a que la codificación también se exprese en un lugar distinto en aspectos de frecuencia en el espacio K. El movimiento que se hizo fuera de la zona espacial, que se considera repetitiva, se va a presentar como una imagen fantasma con una baja de señal a comparación al resto del cuerpo anatómico que estamos estudiando, ¿ya? Ahora, hay dos tipos de artefactos. Uno de ellos es el artefacto de Blurring, como se conoce en la literatura. Este artefacto tiene las características de que es modulado por el paciente. En el caso a nivel de abdomen se considera Blurring como el artefacto respiratorio. Para ello tenemos varias opciones de poder corregirlo, unas más extremas que otras. La primera de ellas es pedirle al paciente que no se mueva. Se considera Blurring el hecho del paciente cambie la posición durante el procedimiento. La segunda opción es le incluyamos en el estudio, que se ocupa en el 100% del procedimiento, un gatillado respiratorio, un trigger, un elemento de medición respiratoria para poder sincronizar las imágenes con la fase expiratoria de la respiración. Esto funciona siempre y cuando la respiración sea constante en un rango de frecuencia establecido como rango normal, que lo ideal sería entre 12 a 18, no más. ¿Por qué? Porque una de las grandes desventajas que tiene, que lo vamos a ver más adelante, es que el gatillado respiratorio genera una dependencia en el tiempo de repetición. Eso quiere decir que mientras más larga sea la fase expiratoria, mayor va a ser el tiempo de repetición de esa imagen, y podemos caer en pecado en algunas imágenes donde requerimos de un T1, por ejemplo, y cuando hay una expiración más larga se va a convertir en un DP. Entonces para ello hay que tener un cuidado extremo, y si lo vamos a aplicar, idealmente en imágenes donde potencien el T2 y no tengamos mayor riesgo de que se extienda el TR. Algunas consideraciones también está el uso de fármacos, el uso de drogas, como en el caso de la escopolamina o la buscapina. La escopolamina, si bien es cierto, genera el mismo efecto que la buscapina en el hecho de que puede generar disminución del movimiento peristáltico intestinal, y eso conlleva a disminuir un poco el artefacto de movimiento. Ahora, eso se puede corregir sí con otras parametrizaciones, como por ejemplo el ancho de banda. Para los protocolos de abdomen, en el único caso que lo vamos a emplear va a ser en las enteroresonancias, que las vamos a revisar más adelante. Para los protocolos de abdomen estándar no es necesario, como dije anteriormente, ya que podemos cambiar las parametrizaciones principalmente trabajando con el ancho de banda. Y ya bajo esta última instancia en donde no funciona que el paciente se le pida que se mueva, ocupar gatillado respiratorio, que muchas veces los pacientes respiran horrible, o el uso de fármacos. Y por última opción, pedirle al paciente apnea, pero eso siempre y cuando el paciente esté en condiciones respiratorias para poder tolerar una apnea entre 15 a 20 segundos, que es lo que dura aproximadamente cada subdivisión del mismo volumen a aplicar. Es trabajar bajo sedación. Y aquí hay que tratar de evitar ese procedimiento. Si podemos no aplicarlo, no lo apliquemos, debido a que
principalmente porque estamos trabajando con drogas que como el propofol, como gases anestésicos que lo que hacen es deprimir el sistema autoinmune, o sea, autónomo. Y eso muchas veces puede ser un poco más complicado en poblaciones más críticas, como en pacientes neonatos, que en ese caso sí o sí tenemos que aplicarlo, o por lo menos la gran mayoría de los protocolos que se aplican, o en su defecto ocupar sedaciones de baja intensidad, como aplicar propofol con un poco de sedación. Ahora, ese tipo de procedimientos tienen que venir acompañados de un equipo multidisciplinario, un anestesista, idealmente el radiólogo y su equipo técnico o su planta humana para que nos pueda apoyar en el procedimiento. Y además, yo creo que ya está de más decirlo, pero lo voy a decir igual, es necesario ocupar secuencias rápidas, y para ello les hago el alcance de que tienen que hacer un resumen, un refresh de los un refresco de las clases de secuencias avanzadas, tanto en la familia Spineco como en la familia Gradiente Eco. Recuerden que tenemos en la familia Spineco las secuencias Turbo Spineco y las Fast Turbo Spineco, o más conocidas como Singer Shot. Y tenemos por la familia Gradiente Eco a las ST-Stay, que en las potencias en T1 son las incoherentes, y las que vamos a potenciar más en T2 o vamos a ganar más las influencias del T2 van a ser las coherentes, tanto de refase parcial, y ya cuando aplicamos completamente la influencia del T2 vamos a ocupar las de refase total. Vamos a ver las aplicaciones y las utilidades que tienen cada una de estas secuencias. Ahora tenemos otro tipo de artefacto, que es el artefacto de ghosting. El artefacto de ghosting se da principalmente en sectores anatómicos que son autónomos. Eso quiere decir que no podemos anular su movimiento. O sea, no podemos pedirle al paciente que detenga sus latidos o el pulsátil de la aorta, no podemos llegar a eso. Por ende, tenemos que empezar a ocupar más física, más parametrización, y para ello tenemos que ya aplicar lo que ya se supone que sabemos, ¿ya? Una de ellas es, como vimos en la clase de artefacto, es poner una banda de saturación en la zona donde va a ingresar supuestamente la sangre. Por ejemplo, si nosotros visualizamos un plano axial, vamos a tener que poner una banda de saturación sobre el volumen del plano axial para que anule la señal de la aorta, y viceversa si queremos anular la señal de la cava. Ya tenemos la otra utilidad de que, si bien es cierto, no vamos a anular el artefacto, pero sí lo vamos a disminuir, que es cambiando la dirección de fase. ¿Para qué? Para que en el fondo, si es que se va a expresar el artefacto, que no nos interfiera en la anatomía que nosotros queremos estudiar. Y esto, como última instancia, no lo sugiero en los protocolos de abdomen, pero igual lo van a ver o lo van a leer en la bibliografía, es el gatillado cardíaco. Pero al igual que el gatillado respiratorio, el gatillado cardíaco genera una dependencia en el tiempo de repetición. Así que si lo vamos a ocupar, que sea muy explícito para alguna secuencia muy en particular. E insisto, yo no lo sugiero, ¿ya? Pero lo van a leer, ojo. Y ocupar bandas, como les dije, de saturación, no solamente para anular artefactos cardíacos o pulsátiles, sino que también podemos anular artefactos de movimiento de abdomen. También poner una banda en el plano coronal también sirve muchas veces para anular, por ejemplo, desde el plano sagital. Bien, entonces, ¿qué va a pasar indistintamente de dónde provenga el artefacto? Si un artefacto autónomo de ghosting o un artefacto de blurring por movimiento voluntario, una exacerbación del movimiento respiratorio. Va a depender de esta frecuencia del artefacto fantasma, tanto de la amplitud del movimiento, o sea, aquí hablamos de un rango de frecuencia, y de la intensidad que tenga la señal de la estructura que estamos viendo como artefacto, ¿ya? Y aquí tenemos un contraste sumamente importante, que es el artefacto por grasa. La grasa tiene una señal muy potente, principalmente ya que estamos ocupando secuencias rápidas. Tanto en la Singer Shot vemos, si bien es cierto, está potenciada en T2, igual vemos la grasa bien intensa. Ya he explicado por qué se ve así,
y en las secuencias gradientes, tanto las incoherentes, obvio porque potencian en T1, pero en las coherentes de refase parcial y total también vemos una influencia de la grasa por el alargamiento del uso de las gradientes. Entonces, y además esto se intensifica a medida que aumentamos los campos con los cuales estamos trabajando. Entonces tenemos hartos inconvenientes mucho más problemáticos que los protocolos musculoesqueléticos o los protocolos de neuro que habíamos visto anteriormente, que eran un poquito más estándar. Los musculoesqueléticos, saben que a mí me carga musculoesquelético, pero en neuro ya veíamos un poco de los artefactos de ghosting, principalmente por los flujos arteriales y venosos, pero aquí se hacen un poco más complejos debido a que estos son grandes vasos. Y eso genera mayor conflicto en el interés de optimizar nuestro protocolo. Ahora también esto va a depender de cómo vamos llenando el espacio K. Como les he comentado en clases anteriores, el llenado del espacio K lo podemos modular con algunas marcas. Por ejemplo, Siemens me permite entregar el porcentaje de llenado del espacio K general. No lo hace, sino que lo hace un poco más automático, entre otras marcas. Philips también te da esa opción. Ahora, como les dije anteriormente, para poder solventar estas problemáticas tenemos varias opciones, y dentro de ellas una de las más importantes es el uso de apnea. Sí, son mis cachorras. En general ladran casi todo el día y se estresan de todo, así que tengo que hacer ese alcance. ¿Van a seguir escuchándolas? Sí, por favor. No, que no las perturben. Bien, como les decía, entonces para poder disminuir estas problemáticas que nacen propio de la estructura anatómica, tenemos varias opciones. Dentro de ellas está la apnea. Está la apnea como una herramienta que, si la podemos aplicar en pacientes ideales, lo podemos hacer. Pero como les digo, habitualmente los pacientes no son los más habituales, vienen con un poquito de conflicto, sobre todo los abuelitos, así que hay que tener cuidado con la apnea. Claramente ocupar secuencias rápidas y muy rápidas, secuencias fast gradientes y secuencias single shot o fast turbo espinal. Adquisición en paralelo, siempre estas secuencias siempre tienen que ir incluidas con adquisición en paralelo. Ocupo de llenado Hals-Fourier, que se refieren a optimización de los llenados del espacio K, banda de saturación para disminuir los artefactos por ghosting, y obviamente gatillado respiratorio. Ahora, uno de los inconvenientes que tenemos dentro de las apneas es que, como lo visualizamos acá en esta imagen, la imagen de su izquierda, genera mucho artefacto fantasma, artefacto de movimiento, y es porque esa imagen se hizo con respiración libre. Pero si hacemos una buena apnea, el paciente nos entrega una buena fase expiratoria que sea igual y repetitiva en el tiempo, vamos a ver que la imagen mejora significativamente. Así que es importante que, si vamos a hacer todo el estudio bajo apnea, demos un buen entrenamiento, nos entreguemos un par de minutos hacia el paciente para entregarle una buena instrucción y así nos pueda cooperar en su máxima plenitud al momento de solicitarle la apnea. La instrucción tiene que ser clara y precisa, y además tiene que generar una instancia inmediata, automática, que sea repetitiva para el paciente, de manera que el paciente, solo el hecho de escuchar nuestro balbuceo, ya sepa lo que debiera hacer. Así que hay que instruirlo bajo esa dinámica, claro y preciso. Como les decía, también tenemos esta segunda opción, que es gatillado respiratorio. El gatillado respiratorio es a base de un trigger que se los voy a mostrar a continuación, y lo que propone es que, por un mecanismo de aire que está dentro de un sistema cerrado, puede medir el movimiento de la cámara torácica. Eso, a su vez, va a mover una determinada cantidad de aire, simulando una fase inspiratoria e expiratoria, simulando la curva respiratoria en el fondo. Entonces el equipo lo que va a hacer es censar la curva descendente, que es la fase expiratoria.
al censar la fase expiratoria va a adquirir la imagen, y es por eso que tenemos que tener cuidado, sobre todo los pacientes que son insuficientes respiratorios o que son un poco más flojitos en su respiración, o que se vayan a quedar dormidos, que también puede pasar que se vaya a enlentecer la fase expiratoria, que su frecuencia respiratoria disminuya, y eso conlleva a que el tiempo de repetición, que es codependiente del gatillado respiratorio, se vaya alargando. Por eso hay que tener cuidado con algunas secuencias que son potenciadas en T1, porque si generamos un gatillado respiratorio en este tipo de secuencia, que algunas marcas no los dejan, pero por ejemplo Siemens sí lo permite, Siemens no lo permite, pero vamos a hacer otro tipo de exploraciones similares, puede conllevar a que el tiempo de repetición se nos vaya a las nubes y nunca fue un T1, sino que se estaba transformando en un DP, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con eso. Y la otra gran desventaja es que al ser gatillado respiratorio los tiempos aumentan significativamente. Ahora, si me hicieran comparar entre hacer un examen en apnea y hacer un examen con gatillado respiratorio, por el esfuerzo del paciente en la apnea y por el alargue de la frecuencia respiratoria, que dependemos del número de frecuencia respiratoria, prácticamente lo mismo. Así que en general un examen bien hecho, tranquilo, sin ningún inconveniente, no debería demorarse más allá de 45 minutos, ¿ya? Hay algunos tecnólogos que eso vaya más Speedy González, por llamarlo así, un poco más rápido, que podemos alcanzar a llegar a estos exámenes a realizarlos en 20 minutos. Sobre todo los pacientes neonatos que tienen una frecuencia respiratoria que se va por las nubes, podemos llegar hasta 32 de frecuencia respiratoria, de 28. Entonces, pues créanme que se nos disparan, se nos disminuyen los tiempos de adquisición, y hay que tener cuidado también, porque si es muy cortita la fase respiratoria, también vamos a tener conflictos de parametrización en los T2, así que hay que tener ahí cuidado. Igual podemos modular, le podemos decir al equipo que en vez de esperar una fase, esperemos 2 fases respiratorias, y así podemos ganar un poco en el tiempo de repetición, pero eso va a depender de cada equipo también, ¿ya? Ahora, ya para entrar a tierra firme con respecto a los protocolos, el paciente va sí o sí de decubitus supino. Idealmente, por eso lo digo, porque va a depender de la institución en la cual trabajen, el paciente tiene que ir con la cabeza hacia afuera, hacia la zona donde nosotros lo vamos a visualizar directamente. ¿Por qué? Porque ante algún inconveniente, el paciente quiera vomitar, el paciente se sienta mal, nosotros vamos a tener acceso directo al paciente, lo vamos a estar visualizando constantemente desde la ventana de operaciones, o la ventana de comando del equipo, y vamos a estar también viendo la conducta del paciente. Así que idealmente con la cabeza hacia la zona o en el área donde tenemos el ventanal del comando, ¿ya? Pero se van a encontrar con algunas instituciones también donde el paciente va con la cabeza en el lado posterior del equipo, ¿ya? Bajo mi criterio no me agrada, como les digo, porque tengo menos manipulación sobre el paciente, pero se puede dar igual, así que no es mayor conflicto. Ahora, las antenas que vamos a ocupar son las bobinas body, que se las voy a mostrar, aquí están, que pueden ser más cortitas, que Siemens por ejemplo trabaja con body flex, la gran mayoría son flex, son muy pocas las rígidas, que abarcan el abdomen alto o pelvis, o en el caso de General, que abarcan una sección importante de abdomen. Usualmente las bobinas de General están hechas para hacer abdomen y pelvis de manera simultánea, o sea, tienen un número de canales importante. Ahora, ¿cuántos canales pueden llegar a tener? Hoy en día creo que aquí en Chile tenemos equipos que tienen canales de 30, o sea, bobinas que tienen hasta 32 canales, y creo que escuché por ahí, clínica alemana, 64 canales. Espectacular. Pero en nuestra realidad podemos encontrar equipos con 4 canales de la bobina. Por ejemplo, Siemens trabaja con 4 canales en la bobina body flex, que es la bobina de abdomen, y atrás tienen incorporada la bobina de columna, como se visualiza en esta imagen, ¿ya? En el caso de General tiene una body flex, pero como sandwichito, o sea, tiene una parte anterior que posterior, no ocupamos la bobina de columna.
en el caso de Philips es algo bastante similar. Así que va a depender, obviamente, como es multicanal, también vamos a mantener la utilidad de manipular la adquisición en paralelo y obviamente ponerle el trigger que se lo había presentado anteriormente. Ahora el centraje, idealmente la apófisis sifoides como referencia al momento de posicionar a los pacientes con la bobina. Les sugiero que el borde superior de la bobina quede a la altura de la axila. ¿Y por qué? ¿Por qué hice hincapié? Principalmente en los pacientes que son muy gorditos o que son ya un poquito más añosos, porque el volumen de campo pulmonar tiende a disminuir, sobre todo en pacientes que son obesos o pacientes que son más longevos. Disminuye el volumen de campo pulmonar, por ende, al disminuir el volumen de campo pulmonar, las cúpulas tienden a subir, entonces puede que quedemos cortos de señal. Así que les sugiero que la bobina quede a la altura de las axilas, ¿ya? Y el centraje, obviamente, donde le dé el punto central de la bobina flex para ganar el punto central de la información de esos canales. Ahora, ¿cómo vamos a partir? Todos, creo que son muy pocos los centros que parten de una forma distinta, pero todos parten con el coronal. El coronal es una imagen que, al igual que lo que vimos en los protocolos de columna, es una imagen amplia, una imagen grosa. Actualmente se hacían con grosores de 6, de 8 milímetros. Hoy en día se trabajan con grosores un poco más finos, de 5 milímetros. 5 de milímetros con 0,5 o un 10% de gap, dependiendo del equipo en el cual estés trabajando. Y se abarca desde el borde subcutáneo o borde graso ventral hasta el borde graso dorsal. Esto tiene que ser con un foco bastante amplio, idealmente con el campo completo, porque al igual que los protocolos de columna, lo que queremos pretender es ver una visualización global, no solamente del abdomen, sino que también ver un poquito más allá en la zona pélvica. Muchas de las problemáticas pueden nacer de la zona pélvica o pueden estar influyendo en la zona pélvica, por ejemplo, un tumor gigante, un tumor renal, a lo mejor que está haciendo invasión, o un linfoma de no-Hodgkin, paciente VIH, que pueda estar haciendo una invasión hacia más abajo. Y es importante también mostrarle a los radiólogos esta información. Así que bajo ese prisma, no seamos egoístas, ampliemos el foco, veamos un poquito más allá para ver qué nos permite el paciente. Ojo, me voy a devolver un poquito. La posición de las manos, eso queda netamente a disposición del paciente, a lo que nos permita el paciente y a la institución. Habitualmente, a mí me gusta trabajar con los brazos arriba. ¿Por qué? Porque así, al evitar que queden los brazos abajo, no se me genera artefacto de envolvimiento, ¿ya? Igual podemos corregirlo, pero hay algunas secuencias que, en el caso de general, no me permite ocupar North Face Wrap, que es la herramienta que me corrige el artefacto de envolvimiento. Siemens no tiene problema porque tiene sobremuestreo, que se le llama el FOB de sobremuestreo, que lo explicamos en los protocolos en la clase de artefactos. Hay algunas personas, algunos colegas que trabajan con las manos acá, a la altura del pecho. Importante considerar que como el paciente va a quedar con las manos superpuestas, ponerles aditamiento entre el pecho-mano y entre manos, y así evitar el contacto y generar cierres de circuito, y así el paciente evita generar un arco o corriente parásita. Y ya como última instancia, si el paciente no permite poner las manos en posición de momia, no permite generar subida de brazos, es dejar con los brazos a los lados y arriesgarnos un poco al artefacto de envolvimiento. Eso como dato. Ahora que está súper mal, me hago dar cuenta que sigo poniendo esa clase que tiene el nombre comercial. Haste es de Siemens, pero es la secuencia Fast Turbo Spineco o secuencia Single Shot. La imagen de su izquierda de la pantalla tenemos una imagen que es Trophy para Philips, Fiesta para General y se llaman, Trophy para Siemens, Fiesta para General y las Balance para Philips, que son las secuencias fast gradientes coherentes de refase total, así que castíguenme porque tiene los nombres comerciales. Y en el caso de la imagen de la derecha que dice Haste, que es el nombre comercial de la secuencia
Fast, Turbo Spineco o secuencia Single-Shot en el caso de Siemens. Se llaman Single-Shot, Fast Single-Shot en el caso de General, y no me acuerdo cómo se llama para el caso de Philips. Ambas están potenciadas en T2. Bien, una vez que nosotros nos vamos a la planificación, ya tenemos lista la planificación del coronal, que es crucial para las planificaciones de los planos axiales. Llegando a las planificaciones axiales, que al igual que cerebro, el pool axial es de mayor relevancia, es el plano fundamental, es el plano de diagnóstico en el caso de abdomen, ¿ya? Así que ojo, lo dejo como pregunta de prueba. ¿Cuál es el plano primordial para los protocolos de abdomen? Sí o sí es el axial. Bien, ahora vamos a planificar los axiales, también vamos a planificarlo con un grosor de corte de 5 milímetros, con un espaciado de un 10% o 0,5 de spacing. Vamos a abarcar por lo menos unos 2 centímetros o por lo menos unos 3 cortes sobre la cúpula, 3-4 cortes sobre la cúpula diafragmática y también 3 cortes bajo el polo inferior renal, o sea, de los polos inferiores renales. Ahora, ¿por qué esta diferencia? Si pueden agregar un poquito de más corte, mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces se da que uno empieza un paciente con un gatillado respiratorio, y el gatillado respiratorio genera una disposición de la cúpula diafragmática distinta a que si lo estuviéramos por disposición en apnea. El paciente en apnea puede tener una disposición de la cúpula distinta, por eso hay que tener un rango de diferencia aproximadamente. Importante también considerar cómo se visualiza acá en las planificaciones, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, que tenemos que incorporar las bandas de saturación. ¿Para qué? Para disminuir el artefacto de ghosting. Muy bien. Very good. No tengo idea si lo respondieron bien, pero se supone que estamos en clases didácticas. Bien, él dice uso de concatenaciones, que es la subdivisión para generar la apnea en el caso de Siemens, y en general se llama divisiones o adquisiciones por pausas también, que se le denomina. Así que, como se visualiza acá, vamos a partir con nuestro coronal. Coronal que dice, güey, va a decir Haster. No, es Fast, Turbo, Spineco, la secuencia Single-Shot en el plano coronal. Como visualiza acá, el paciente no cooperó mucho, así que el coronal quedó un poquito saltado. Y después partimos con nuestra imagen Fast, Turbo, Spineco, pero en el plano axial. También generó, este paciente como que no nos cooperó mucho, la verdad. Tenemos el plano dentro y fuera de fase, que vamos a ver la utilidad que tiene más adelante. Es muy importante el dentro y fuera de fase como artefacto de desplazamiento químico de Chemical Chief. Si recuerdan en la clase de saturación grasa, habíamos hablado de la utilidad, la gran desventaja que genera este artefacto de desplazamiento químico, pero la gran ventaja que podía entregar ese error de codificación para la detección de algunas patologías. Y tenemos un axial T2 FASAT, ¿ya? Entonces tenemos información anatómica y tenemos información patológica con el T2 FASAT y con el T1 también dentro y fuera de fase. Como les digo, un poquito más adelante vamos a ver la utilidad que tienen cada una de estas potenciaciones y el por qué se tienen que aplicar. El protocolo de abdomen va con uso de medio de contraste. La forma de adquirir estos volúmenes es de fase dinámica y la inyección puede ser manual o por medio de una inyectora. Yo creo que el 80% de los centros médicos no tienen inyectora, por ende se inyecta de manera manual bajo instrucción manual. Entonces la dosis obviamente va a depender del volumen del paciente, entre 0,1 y 0,2 ml por kilogramo, como lo habíamos visto. Máximo como límite son 15 ml por paciente. Paciente hablo de sobre 125-130 kilos, ya podemos hablar de la inyección de 15 ml aproximadamente. Pero considerar de que si podemos disminuir las inyecciones del medio de contraste, por favor disminuirlas, ¿ya? Y vamos a hacerlo tal cual como se hace una fase trifásica en el escáner. Lo vamos a hacer bastante similar en la fase dinámica con medio de contraste. Vamos a hacer la fase arterial en aproximadamente los 18-20 primeros segundos. O sea, perdón, vamos a partir con una fase máscara. La fase máscara es una fase sin contraste para generar una interfase de señales que nos pudiera adquirir la sustancia en algunos órganos.
Entonces vamos a hacer la fase máscara. Posteriormente vamos a pasar a la fase arterial, que se rondea entre los 18 y 20 segundos. Posteriormente vamos a pasar a la fase portal, que rondea aproximadamente a los 50 segundos. La fase de equilibrio, que a los 2 minutos, 3 minutos. Y la fase de eliminación, donde dice venoso, no, tengo que eliminación, donde entre los 3 y 5 minutos, ¿ya? Va a depender también de la patología. Por ejemplo, para ver un hemangioma, que la vamos a ver más adelante, necesitamos que nos tomemos un tiempo suficiente para que haya un llenado centrípeta completo de la lesión. Pero me estoy adelantando, no se preocupen. Ahora, ¿qué secuencia vamos a ocupar en la fase dinámica con uso medio de contraste? Son las imágenes fast gradientes incoherentes. Vive para Siemens, Lava para General, y con algunas formas de llenado del espacio cada que está optimizando los tiempos de adquisición, que se llaman KPIRIJA. Creo que las nombré en las formas del llenado del espacio acá. Sí, estoy casi segura que las nombré. Y además, para aumentar la interfase de contraste, tenemos que aplicar técnicas de saturaciones de grasa de forma espectral o Dixon, si así lo permite la secuencia. Estas imágenes son volumétricas, a diferencia del pool anterior que les había mostrado anteriormente, que eran secuenciales. Ahora, como se visualiza acá, tenemos las distintas fases, las características de captura del medio de contraste, de llenado con el medio de contraste, son bastante similares a lo que se ve en escáner. Fase arterial, el efecto atigrado que tiene el vaso como criterio de evaluación. No sugiero que revisen los riñones como criterio, porque si el paciente tiene alguna insuficiencia renal, algún grado de insuficiencia renal, su captación en la corteza renal va a diferir en la arterial de una venosa versus un paciente que es normal, que en la fase portovenosa deberíamos ver un equilibrio, una igualdad de señales tanto de la corteza como la zona medular del riñón. Por ende no sugiero como criterio de visualización el riñón, sí el vaso, siempre y cuando el paciente tenga vaso, ¿ya? Si no, tenemos que buscar la disposición de medio de contraste a nivel hepático, pero tampoco lo sugiero, porque a lo mejor el paciente también tenga una insuficiencia hepática, un daño hepático, cirrosis, que puede LTC por la hipoperfusión que tenga el órgano. Entonces hay que a criterio, y tratar de hacerlo en virtud de la edad del paciente, del peso del paciente, de las características mórbidas que tenga el paciente, porque de eso depende de la tasa de eyección neta que va a tener, la tasa de eyección cardíaca que va a tener el paciente, perdón. Ahora, como les digo, los medios de contraste que se ocupan acá son inespecíficos, por ende pasan en la zona vascular, donde allá en vaso va a pasar el medio de contraste, y vamos a tener también una trama arterial, portovenosa y la gran mayoría de las lesiones, que en el fondo el protocolo de abdomen va dirigido explícitamente o a procesos inflamatorios infecciosos o tumores. O sea, es muy raro ver alguna otra patología que esté ajena a esas condiciones, a esa lista, pequeña lista que le acabo de comentar. Por ende, hay algunas lesiones que se van a comportar con mayor captación por su hipervascularización, y otras que tienen mayor contenido fibroso, que van a captar muy lentamente o con características especiales, ¿ya? Así que es importante generar la condición trifásica, al igual que el escáner. Como les decía, aquí tenemos la fase máscara. Pasamos a la fase arterial, como se ve de forma atigrada, no un paciente sano, porque el hígado, si se fijaron, está con hipoperfusión. Fase portovenosa, fase de equilibrio, este paciente tenía una falla renal parcial, y una fase de eliminación. Ya deberíamos ver las pelvis renales con contraste, pero no lo vimos en este caso, ¿ya? Vuelvo a ver, fase máscara,
fase arterial. Si se fijan, el hígado tiene un poco de alteración en la perfusión, así que no es criterio. La fase portovenosa ya tenemos una captación más homogénea, pero los riñones, como se fijan, tampoco tenemos una homogenización, sino que la encontramos en una fase más tardía, ¿ya? Por eso les digo, va a depender de las condiciones mórbidas del paciente, de las condiciones patológicas que vengan de base, a nivel hepático. Criterio para ver una buena fase arterial es el vaso y obviamente que no quede tan angiográfica, eso es lo otro, que no quede con una arterial precoz. Ahora, haciendo un resumen de los protocolos de abdomen, como les dije, vamos a partir con un coronal fast turboespineco single shot, después vamos a partir con el pool de axiales, que tenemos el axial fast turboespineco, por favor castíguenme con los nombres comerciales, el axial T2 FASAT, que eso queda a criterio de la institución. Pueden hacer STIR, pero STIR es pésima idea, porque como ustedes ya saben, es una secuencia que es más larga en el tiempo, tiene matrices bajas, permiten homogenizar un poco las zonas periféricas, pero no lo sugiero. Sí, puedo sugerir un T2 con saturación adiabática, por ejemplo, turboespineco. Podemos optimizar un turboespineco, sí, aunque esto no lo crean. Yo trabajo con un turboespineco. Hay otros centros que van a trabajar con un single shot con técnica de saturación grasa, pero pierden un poco en resolución espacial. Bajo mi criterio, yo prefiero trabajar con un turboespineco bien optimizado, un poco sacrificado con el tren de eco, porque así gano un poco en resolución y puedo ver con un poquito más detalle, a pesar que la potenciación no está hecha para condiciones anatómicas, sino que para visualizar condiciones patológicas. Ya lo vamos a ver más adelante. Nos va a permitir poder ganar un poquito de espacial, ¿ya? Difusión no puede faltar en la cartera de la dama ni en el bolsillo del pantalón del varón, ¿cierto? Obviamente la gran mayoría de las indicaciones de los protocolos de abdomen son asociadas a patologías tumorales, ya sean benignas o malignas, por ende la difusión no puede faltar. ¿Cuáles son los factores que se van a aplicar en abdomen? Ya están bastante manoseados por la literatura. Siempre tenemos que tener por lo menos 3. Que habitualmente se trabajan, que en algún momento se trabajaron 4, pero en su tiempo, ya lo de hace como unos 10 años atrás, pero hoy en día se trabajan con 3 factores B, incluyendo el 0 serían 4. Tenemos el factor B0, que ese sí o sí tiene que ir, el factor B50, 500 en algunos casos y 600, o 0, 50 y 600. Por eso les decía, va a depender del centro, de las corrientes del radiólogo también con el que están trabajando. Y las fases dinámicas con uso de medio contraste. Algunos centros terminan con un coronal, después de todas las fases dinámicas, terminan con un coronal con contraste, un T1 FASAT incoherente y terminan el estudio. Todos el coronal no lo ocupan. Como les digo, el coronal es para dar una visualización mucho más global. En el caso del coronal T1 con medio contraste me permite ver los grandes vasos desde otro eje, desde el eje largo. Así que eso depende de cada institución. Ya mejor termino. Adiós.